Hola, voy a leer Mitos, Raíces Universales de Silo. Este es el rapto de aquellos seres no comprendidos en su naturaleza íntima. Grandes poderes que hicieron todo lo conocido y lo aún desconocido. Esta es la rapsodia de la naturaleza externa de los dioses, de la acción vista y cantada por humanos que pudieron ubicarse en el mirador de lo sagrado. Esto es lo que apareció como señal fijada en tiempo eterno, capaz de alterar el orden y las leyes y la pobre cordura. Aquello que los mortales desearon que los dioses hicieran. Aquello que los dioses hablaron a través de los hombres. 1. Mitos súmero-acadios. Gilgamesh, poema del señor de Kuliak. Gilgamesh y la creación de su doble. Aquel que todo lo supo y que entendió el fondo de las cosas, aquel que todo lo vio y todo lo enseñó, aquel que conoció los países del mundo, aquel fue el grandioso Gilgamesh. Él construyó los muros de Uruk, emprendió un largo viaje y supo todo lo que ocurrió antes del diluvio. Al regresar, grabó todas sus proezas en una estela. Porque los grandes dioses lo crearon, 2/3 de su cuerpo eran de Dios y 1/3 de hombre. Cuando él hubo luchado contra todos los países, regresó a Uruk, su patria. Pero los hombres murmuraron con odio porque Gilgamesh tomaba todo lo mejor de la juventud para sus hazañas y gobernaba férreamente. Por ello, la gente fue a llevar sus quejas a los dioses, y los dioses a Anu. Anu elevó el reclamo a Aruru y dijo estas palabras: Oh Aruru, creadora de la humanidad, haz otro hombre igual a Gilgamesh. Haz una copia de Gilgamesh, para que cuando ambos se encuentren, luchen entre sí y ya nadie perturbe a nuestra ciudad. La diosa Aruru se concentró dentro de sí, humedeció sus manos y tomando arcilla formó con ella al valiente Enkidu. El héroe nació con el cuerpo cubierto de un vello tan espeso como la cebada de los campos. Nada sabía de los hombres ni de los países y su inteligencia permanecía cerrada. Como animal salvaje, se alimentaba de hierbas abrevando de las fuentes con el ganado. Con el tiempo, un cazador encontró a Enkidu y su rostro se contrajo por el temor. Se dirigió a su padre y le contó las proezas que había visto realizar a ese hombre salvaje. El viejo entonces envió a su hijo a Uruk a pedir ayuda a Gilgamesh. Cuando Gilgamesh escuchó la historia de labios del cazador, le recomendó a éste que tomara a una bella servidora del templo, a una hija de la alegría, y llevándola con él, la pusiera al alcance del intruso. De ese modo, cuando él vea a la moza, quedará prendado de ella, y olvidará a sus animales, y sus animales no lo reconocerán. Así que hubo hablado el rey, el cazador procedió según las indicaciones, llegando en 3 días al lugar del encuentro. Pasaron uno y otro día más hasta que los animales llegaron a la fuente para brevar. Tras ellos apareció el intruso, quien vio a la servidora sentada. Pero cuando ésta se levantó y fue presta hacia él, Enkidu quedó atrapado por su belleza. 7 días estuvo con ella
hasta que decidió ir por su ganado, pero las gacelas y el rebaño del desierto se apartaron de él. Enkidu no pudo correr, pero su inteligencia se abrió y empezó a pensar y sentir como hombre. Volvió a sentarse al lado de la mujer, y ésta le dijo: ¿por qué vives con el ganado como un salvaje? Ven, te guiaré a Uruk, al santuario de Anu y de la diosa Ishtar, hasta Gilgamesh, a quien nadie vence. Eso gustó a Enkidu, porque su corazón buscaba a un contrincante y un amigo, y por ello dejó que la joven lo guiara hasta los fértiles pastos donde se encuentran los establos y los pastores. Él mamaba la leche de los animales, y no conocía el pan ni el vino, hasta que la muchacha se los dio a probar. La esclava sagrada lo untó con óleos. Un barbero esquiló su cuerpo y, vestido como un joven rey, tomó su lanza para luchar contra las fieras salvajes. Así, liberó a los pastores y les permitió que durmieran sin sobresaltos. Entonces, un emisario llegó hasta Enkidu pidiendo su ayuda para acabar con las injusticias de Gilgamesh, rey de Uruk. Enkidu, enfurecido, prometió cambiar el orden de las cosas. Gilgamesh había visto en sueños al salvaje y comprendió que en combate se habían de entender. Por ello, cuando su oponente le interrumpió el paso, éste se abalanzó con la fuerza del toro bravo. Las gentes se arremolinaron contemplando la fiera lucha y celebraron el parecido de Enkidu con el rey. Ante la casa de la asamblea lucharon. Las puertas convirtieron en astillas y demolieron los muros. Y cuando el rey logró arrojar al suelo a Enkidu, éste se apaciguó alabando a Gilgamesh. Entonces ambos se abrazaron sellando su amistad. El bosque de los cedros. Gilgamesh tuvo un sueño y Enkidu dijo: tu sueño significa que tu destino es ser rey, pero no inmortal. Sé, por tanto, justo con los que te sirven. Sé justo ante los ojos del dios Shamash. Usa tu poder para liberar y no para oprimir. Gilgamesh reconsideró su vida y descubrió que no había cumplido con su destino. Por ello dijo a Enkidu: debo ir al país de la vida, a donde crecen los cedros, y debo escribir mi nombre en una estela en donde están escritos los nombres de aquellos que merecen gloria. Enkidu entristeció, porque él, como hijo de la montaña, conocía los caminos que llevaban al bosque de los cedros. Pensó: 10.000 leguas hay desde el centro del bosque en cualquier dirección de su entrada. En el corazón vive Humbaba, cuyo nombre significa enormidad. Él sopla el viento de fuego y su grito es la tempestad. Pero ya Gilgamesh había decidido ir al bosque para acabar con el mal del mundo, el mal de Humbaba. Y decidido como aquel estaba, Enkidu se preparó a guiarle, no sin antes explicar de los peligros. Un guerrero que nunca duerme, dijo, custodia las entradas. Solo los dioses son inmortales, y el hombre no puede lograr la inmortalidad. No puede luchar contra Humbaba. Gilgamesh se encomendó a Shamash,
al dios Sol. A él le pidió ayuda en la empresa. Y Gilgamesh recordó los cuerpos de los hombres que había visto flotar en el río al mirar desde los muros de Uruk. Los cuerpos de enemigos y amigos, de conocidos y desconocidos. Entonces intuyó su propio fin, y llevando al templo 2 cabritos, uno blanco sin mancha y otro marrón, dijo a Shamash: el hombre muere sin esperanzas, y yo debo cumplir mi cometido. Un largo camino hay hasta el recinto cerrado de Humbaba. ¿Por qué, Shamash, llenaste mi corazón con la esperanza de esta empresa si no puede ser realizada? Y el compasivo Shamash aceptó las ofrendas y las lágrimas de Gilgamesh, celebrando con él un pacto solemne. Luego, Gilgamesh y Enkidu dieron órdenes a los artesanos para que forjaran sus armas, y los maestros trajeron las jabalinas y las espadas, los arcos y las hachas. Las armas de cada uno pesaban 10 veces 30 shekels y la armadura otros 90. Pero los héroes partieron y en un día caminaron 50 leguas. En 3 días hicieron tanto camino como el que hacen los viajeros en un mes y 3 semanas. Aún antes de llegar a la puerta del bosque, tuvieron que cruzar 7 montañas. Hecho el camino allí, la encontraron, de 70 codos de alto y 42 de ancho. Así era la deslumbrante puerta que no destruyeron por su belleza. Fue Enkidu quien amerretió empujando solo con sus manos hasta abrirla de par en par. Luego descendieron para llegar hasta el pie de la verde montaña. Inmóviles contemplaron la montaña de cedros, mansión de los dioses. Allí los arbustos cubrían la ladera. 40 horas se extasiaron mirando el bosque y viendo el magnífico camino, el que Humbaba recorría para llegar a su morada. Atardeció y Gilgamesh cavó un pozo. Esparciendo harina, pidió sueños benéficos a la montaña. Sentado sobre sus talones, la cabeza sobre sus rodillas, Gilgamesh soñó y Enkidu interpretó los sueños auspiciosos. En la noche siguiente, Gilgamesh pidió sueños favorables para Enkidu, mas los sueños que tendió la montaña fueron ominosos. Después, Gilgamesh no despertó, y Enkidu, haciendo esfuerzos, logró ponerlo en pie. Cubiertos con sus armaduras, cabalgaron la tierra como si llevaran vestiduras livianas. Llegaron hasta el inmenso cedro, y entonces las manos de Gilgamesh, blandiendo el hacha al cedro, derribaron. Humbaba salió de su mansión y clavó el ojo de la muerte en Gilgamesh. Pero el dios Sol, Shamash, levantó contra Humbaba terribles huracanes, el ciclón, el torbellino. Los 8 vientos tempestuosos se arrojaron contra Humbaba de manera que éste no pudo avanzar ni retroceder mientras Gilgamesh y Enkidu cortaban los cedros para entrar en sus dominios. Por eso, Humbaba terminó presentándose manso y temeroso ante los héroes. Él prometió los mejores honores, y Gilgamesh estaba por asentir abandonado sus armas, cuando Enkidu interrumpió. «No lo oigas, no, amigo mío, el mal habla por su boca.
debe morir a manos nuestras. Y gracias a la advertencia de su amigo, Gilgamesh se recobró. Tomando el hacha y desenvainando la espada, hirió a Humbaba en el cuello, mientras Enkidu hacía otro tanto, hasta que a la tercera vez Humbaba cayó y quedó muerto, silencioso y muerto. Entonces le separaron la cabeza del cuello y en ese momento se desató el caos, porque el que yacía era el guardián del bosque de los cedros. Enkidu taló los árboles del bosque y arrancó las raíces hasta las márgenes del Éufrates. Luego, poniendo la cabeza del vencido en un sudario, la mostró a los dioses. Pero cuando Enlil, señor de la tormenta, vio el cuerpo sin vida de Humbaba, enfurecido, quitó a los profanadores el poder y la gloria que habían sido de aquel y los dio al león, al bárbaro, al desierto. Entonces los dos amigos salieron del bosque de los cedros. Gilgamesh lavó su cuerpo y arrojó lejos sus vestiduras ensangrentadas, ciñendo otras sin mácula. Cuando en su cabeza brilló la corona real, la diosa Ishtar puso en él sus ojos. Pero Gilgamesh la rechazó, porque ella había perdido a todos sus esposos y los había reducido a la servidumbre más abyecta por medio del amor. Así dijo Gilgamesh: Tú eres una casa derruida, que no protege contra la tempestad. Eres las joyas de los palacios saqueados por ladrones. Eres el veneno disimulado con manjares. Eres el cimiento de piedra blanda. Eres un sortilegio que te abandona en el peligro. Eres una sandalia que hace tropezar en la carrera. El toro celeste, la muerte de Enkidu y el descenso a los infiernos. Furiosa, la princesa Ishtar se dirigió a su padre Anu y amenazó con romper las puertas del infierno para hacer salir de él un ejército de muertos, más numeroso que el de los vivos. Así vociferó: Si no arrojas sobre Gilgamesh al toro celeste, lo haré yo. Anu acordó con ella, a cambio de la fertilidad de todos los campos por 7 años. Y de inmediato creó al toro celeste que cayó sobre la tierra. En la primera embestida, la bestia mató a 300 hombres. En la segunda, otros centenares cayeron. En la tercera, cargó contra Enkidu, pero éste la retuvo por los cuernos y saltando sobre ella, la postró. Mientras la bestia arrojaba una espuma sangrienta por la boca, Enkidu la aferraba, pero ya a punto de desfallecer por el esfuerzo alcanzó a gritar: Gilgamesh, hemos prometido a los dioses dar duración a nuestros nombres. Hunde tu espada en el cuerpo de nuestro enemigo. Arremetió entonces Gilgamesh y mató al toro celeste, clavando su punzante espada entre los cuernos y la nuca. De inmediato, los amigos extrajeron el corazón palpitante y lo ofrecieron a Shamash. Pero la diosa Ishtar subió a la muralla más alta de Uruk y desde allí profirió una maldición sobre Gilgamesh. Habiendo oído a Enkidu vociferar a la princesa, no pudo controlar su furia y selló su destino al arrancar los genitales del toro celeste, lanzándolos contra el divino rostro.
Cuando llegó el día, Enkidu tuvo un sueño. En él estaban los dioses, reunidos en consejo. Anu, Enlil, Shamash y Ea. Ellos discutieron por la muerte de Humbaba y del toro celeste, y decretaron que de los dos amigos, Enkidu debía morir. Luego despertó del sueño y contó lo visto. Volvió entonces a soñar, y esto es lo que relató. Los instrumentos musicales de Gilgamesh cayeron en un gran recinto. Gilgamesh los buscó, pero no pudo alcanzar las profundidades en las que estaban. Con sus manos buscó el arpa y la flauta. Con los pies trató de tocarlos. Sentado frente al recinto que comunicaba con los mundos subterráneos, Gilgamesh lloró amargamente rogando que alguien trajera los instrumentos desde la profundidad de los infiernos. Entonces Enkidu dijo: «Yo bajaré a buscar tu flauta». De inmediato se abrió el foso que lleva a los infiernos y Enkidu descendió. Pasó un tiempo y el entristecido Gilgamesh rogó: «Que Enkidu pueda regresar y hable conmigo». El espíritu de Enkidu voló desde las profundidades como un soplo y los dos hermanos hablaron. Tú, que conoces el mundo subterráneo, dime si allí has visto a quienes murieron en la furia de las batallas y a quienes murieron abandonados en los campos. El que murió en batalla está sostenido por sus padres, pero aquel cuyo cadáver fue abandonado en los campos no tiene paz en los infiernos. También he visto a quien vaga sin que su espíritu sea recordado. Merodea siempre inquieto y se alimenta de los desperdicios que la gente abandona. Los dos hermanos quedaron en silencio. Enkidu enfermó y murió. Gilgamesh dijo entonces: «Sufrir. La vida no tiene otro sentido que morir. ¿Moriré yo como Enkidu? He de buscar a Utnapishtim, a quien llaman el Lejano, para que explique cómo es que llegó a inmortal. Primeramente manifestaré mi luto, luego vestiré la piel de león, e invocando a Sin, me pondré en camino». Había Gilgamesh recorrido todos los caminos hasta llegar a las montañas, hasta las mismas puertas del sol. Allí se detuvo frente a los hombres escorpión, los terribles guardianes de las puertas del sol. Preguntó por Utnapishtim. «Deseo interrogarlo sobre la muerte y la vida». Entonces los hombres escorpión trataron de disuadirlo de la empresa. «Nadie que entra a la montaña ve la luz», dijeron. Pero Gilgamesh pidió que le abrieran la puerta de la montaña y así se hizo por fin. Caminando horas y horas dobles en la profunda oscuridad, vio en la lejanía una claridad y al llegar a ella salió de frente al sol. Cegado por el resplandor, alcanzó a ver un inmenso jardín. Caminó por los caminos que recorren los dioses hasta que se encontró con un árbol cuyas ramas eran de lapislázuli. De esas ramas pendía el fruto del rubí. Vestido con la piel del león y comiendo carne de animales, Gilgamesh vagó por el jardín sin saber en qué dirección ir. Al verlo, Shamash, apiadado, le dijo: «Cuando los dioses engendraron al hombre,
reservaron para sí la inmortalidad. A la vida que buscas nunca encontrarás. Gilgamesh siguió su camino hasta llegar a la playa en la que encontró al barquero de El Lejano. Hechos a la mar, divisaron la tierra. Utnapishtim, que los vio llegar, pidió explicaciones al acompañante de su barquero. Gilgamesh dio su nombre y explicó el sentido de la travesía. El diluvio universal. Y dijo Utnapishtim: te revelaré un gran secreto. Hubo una gran... Oh. Voy a empezar a volver. El diluvio universal. Y dijo Utnapishtim: te revelaré un gran secreto. Hubo una ciudad antigua llamada Surupak, a orillas del Éufrates. Era rica y soberana. Todo allí se multiplicaba. Los bienes y los seres humanos crecían en abundancia. Pero Enlil, molesto por el clamor, dijo a los dioses que ya no era posible conciliar el sueño y exhortó a poner fin al exceso, desencadenando el diluvio. Ea, entonces, en un sueño me reveló el designio de Enlil. Derriba tu casa y salva tu vida. Construye una barca que habrá de ser techada y de igual largo que ancho. Luego, llevarás a la barca la simiente de todo ser vivo. Si te preguntaran por tu trabajo, dirás que decidiste ir a vivir al Golfo. Mis pequeños acarreaban betún y los grandes hacían todo lo que era necesario. Teché el barco y bajo el piso construí 7 cubiertas, dividida cada una en 9 recintos. Finalmente, deslicé la pesada construcción sobre gruesos troncos, hasta que aquella tocó el agua, quedando sumergida en sus 2/3 partes. El 7º día, el barco estuvo completado y cargado con todo lo necesario. Mi familia, parientes y artesanos cargué en la barca, y luego hice entrar a los animales domésticos y salvajes. Cuando llegó la hora esa tarde, Enlil envió al jinete de la tormenta. Entré en la barca y la cerré con betún y asfalto, y como todo estaba listo, di el timón al barquero, Usur-Amurri. Nergal arrancó las compuertas de las aguas inferiores y los dioses arrasaron campos y montañas. Los jueces del infierno, los Anunnaki, lanzaron sus teas y se hizo de noche el día. Día tras día arreciaba la tempestad y parecía cobrar nuevo brío de sí misma. Al 7º día el diluvio se detuvo y el mar quedó en calma. Abrí la escotilla y el sol me dio de pleno. En vano escruté, todo era mar. Lloré por los hombres y los seres vivos nuevamente convertidos en barro. Finalmente, el monte Nisir detuvo a la barca en su cumbre. Solté una paloma y una golondrina que regresaron al no poder asentarse en tierra alguna. Y después de muchos días liberé a un cuervo que se alejó graznando y no regresó.
Luego los dioses se reunieron en consejo y recriminaron a Enlil por el castigo tan duro que había dado a las criaturas. Así es que Enlil vino a la barca y, haciendo arrodillar a mi mujer y a mí, tocó nuestras frentes al tiempo que decía: tú eras mortal, pero ahora tú y tu mujer vivirán por siempre en la boca de los ríos y serás conocido como el Lejano. En cuanto a ti, Gilgamesh, ¿por qué los dioses habían de otorgarte la inmortalidad? El regreso. Utnapishtim sometió a Gilgamesh a una prueba. Este debía tratar de no dormir durante 6 días y 7 noches. Pero en cuanto el héroe se sentó sobre sus talones, una niebla desmejada de la lana del sueño cayó sobre él. Míralo, mira a quien busca la inmortalidad. Así dijo el Lejano a su mujer. Despertando, Gilgamesh se quejó amargadamente por el fracaso. ¿A dónde iré? La muerte está en todos mis caminos. Utnapishtim, contrariado, ordenó al barquero que al hombre regresara, pero no sin piedad. Por él decretó que sus vestiduras jamás envejecieran. Así nuevamente, en su patria habría de lucir espléndido a los ojos mortales. Al despedirse, el Lejano susurró: hay en el fondo de las aguas un licio espinoso que puede desgarrar tus manos, pero si te apoderas de él y lo conservas junto a ti, podrás ser inmortal. Gilgamesh entró en las aguas, atando a sus pies pesadas piedras. Se apoderó de la planta y emprendió el regreso mientras se dijo a sí mismo: con ella daré de comer a mi pueblo, y yo también habré de recuperar mi juventud. Luego caminó horas y dobles horas dentro de la oscuridad de la montaña hasta franquear la puerta del mundo. Después de esos trabajos, vio una fuente y se bañó, pero una serpiente salida de las profundidades arrebató la planta y fue a sumergirse fuera del alcance de Gilgamesh. Así volvió el mortal con las manos vacías, con el corazón vacío. Así volvió a Uruk, la bien cercada. Y así se cumplió el mandato de los dioses. Con el pan homenajeamos al guardián de la puerta. Con el pan pedimos al dios serpiente, señor del árbol de la vida. Con el pan agradamos a Sumuthi, el pastor que hace fértil a la tierra. Aquel que todo lo supo y que entendió el fondo de las cosas, aquel que todo lo vio y todo lo enseñó, aquel que conoció los países del mundo. Aquel fue el grandioso Gilgamesh. Él construyó los muros de Uruk, emprendió un largo viaje y supo todo lo que ocurrió antes del diluvio. Al regresar, grabó todas sus proezas en una estela. Fin de la historia.